Perdón por la pausa. Yo vivo en una parroquia y cuando hay recreo se escucha más el ruido de los chicos jugando en la cancha. Somos sumergidos en su misericordia y más que todo en el bautismo. Porque la palabra bautismo quiere decir sumersión, sumergido. Y la realidad de la vida cristiana no es que nosotros estamos aquí y creemos en un Dios que vive muy lejos de nosotros, sino que como peces en el mar somos sumergidos en la realidad de Dios. Así San Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice que es Dios en quien vivimos, respiramos y movemos. Es decir, que nosotros no vivimos fuera de Dios para intentar estar en contacto con Dios, sino por el bautismo ya somos sumergidos en toda la realidad de Él. Y es por este contacto con Dios, por la fe, que somos salvados. Por eso cuando profesamos que Jesús murió por nuestros pecados, es más que un dato, es una profesión de fe que me pone en contacto con la realidad del amor que Jesús tiene en Calvario para mí, para nosotros, para la iglesia. Y Jesús en el diario deja claro que aun si en la iglesia hay doctrina sobre la misericordia de Dios, entre los fieles y aun entre sacerdotes dejó como claro de que no se experimentaba ni se predicaba mucho su misericordia. Entonces, aun si se quedaban los mismos ejemplos de misericordia en los evangelios, por ejemplo, la tradición de la iglesia, Jesús quería que los fieles puedan experimentar de manera nueva y más fuerte su misericordia divina. Y por eso tenemos esa devoción. Una devoción más que todo que es sumamente litúrgica, porque nos lleva de vuelta a la misa, por ejemplo, el segundo domingo de Pascua, domingo de misericordia. O nos pide que volvamos a la confesión y la Eucaristía. Por eso la imagen de la misericordia tiene unos rayos de agua y de sangre que indican los sacramentos de la iglesia, más que todo bautismo, confesión en el agua y la Eucaristía en la sangre. Tenemos la coronía, que sí es una devoción particular, pero en algún sentido extienda la misa a lo largo de nuestros días y nuestras vidas, porque lo que hace el sacerdote en ofrecer a Jesús en cuerpo, alma, sangre y divinidad, es lo que nosotros hacemos a través de palabras, de ofrecer lo mismo al Padre. Y la novena, además, empieza con Viernes Santo y termina con Domingo de Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Entonces, es una novena que abarca uno de los tiempos más importantes de la Iglesia, el tiempo de la Pascua, el tiempo de la octava pascual. Y en la novena tenemos un momento privilegiado, porque no solo rezamos por nuestras intenciones particulares, sino que nosotros pedimos por las intenciones de Jesús mismo. Eso es la única novena que yo conozco donde nosotros tenemos sus intenciones. Pedimos por lo que Jesús mismo quiere. Eso es un privilegio, porque no es simplemente lo que yo quisiera. Ahora, así esa devoción nos hace volver a las mismas fuentes que tenían los primeros cristianos, la Biblia, los sacramentos, la iglesia. Y así la devoción de la misericordia no es simplemente algo añadido de manera artificial a nuestra vida espiritual, sino es algo que va al núcleo. Debe ser algo que nos hace realizar o darnos cuenta de que toda nuestra vida, nuestra devoción consiste en conocer, recibir su misericordia con el compromiso de compartir esta misma misericordia con los demás. Y así enfatizo esto porque a veces podemos como confundirnos entre muchas devociones, y hay un montón de devociones en la iglesia, pero creo que esa devoción tiene un lugar especial, como San Agustín aclara, San Tomás de Aquino y también Jesús dice en el diario de Santa Faustina, la misericordia divina es su atributo más importante, más grande. En cuanto a nosotros, en Dios todos los atributos son iguales,
pero en cuanto a nosotros es el atributo que más necesitamos. Ahora, eso es una introducción pequeña. La próxima vez voy a hablar sobre la pregunta que tenía al comienzo y es, ¿qué es la misericordia de Dios? Porque eso es todo un tema en sí y ni un video puede abarcar con todo ese tema. Pero si tenemos un mensaje y devoción a la misericordia divina, entonces hay muchos recursos, ¿no? Tenemos toda la Biblia, toda la tradición de la Iglesia, toda su historia, para entender qué es esta misericordia divina. Porque no es simplemente una definición, es una realidad viva, ¿no? Es la realidad misma de Dios. Y nosotros, como digo, a través de la devoción tenemos contacto con esa realidad divina. Entonces de esto hablaremos en el próximo paso. A través de la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga, guarde y infunde en ustedes una confianza inquebrantable en su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.